Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, acabamos de escuchar estas hermosas lecturas para el bien de nuestra alma. Les aconsejo esta semana volver a leer la epístola de Santiago Apóstol. Los apóstoles son gente que tiene los pies sobre el suelo y hablan cosas muy concretas, muy de la vida cotidiana. Santiago en el capítulo 1 dice: toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene, descendiendo del Padre de las luces, en quien no cabe mudanza ni sombra de variación. Queridos hermanos, la realidad suprema del ser autoexistente es Dios. Dios es el que es la existencia en sí misma, es la vida en sí misma, es la bondad en sí misma, es todo lo que viene, todo lo que es bueno viene de Dios. Toda la creación fue hecha por Dios, todo lo que conocemos de bien la creación, y la creación es buena, todo lo que hizo Dios es bueno. Dios es la existencia misma, y en Dios no cambia, porque Dios es perfecto. Y por lo tanto, las leyes que Dios ha dado en la naturaleza no cambian. Las leyes no cambian. Las leyes naturales, físicas, químicas, biológicas, no cambian. 2 y 2 son 4. Es imposible. Y hasta 100,000 después de Cristo serán 2 y 2, 4. No, eso no va a cambiar. Entonces, en Dios no hay mudanza, ni sombra de variación. Ni sombra de variación. Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto, la perfección misma. Y por lo tanto, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios, nunca cambiarán. Aunque todos los pueblos en su ceguera, en su orgullo, en su rebeldía, voten leyes que permiten de matar el niño en seno materno, permiten que de supuestamente casar uno con otro, una con otra, nada cambia, hacen tonterías. Hubo pueblos paganos en el pasado que hacían sacrificios humanos, era legal, según las leyes del país, era legal y fue un crimen. Los romanos obligaban a esta pobre gente atrapada como esclavas a matarse unos a otros como gladiadores en el circo. Era un crimen, eran sacrificios humanos hechos en cierto modo. No es porque algo es legal que es permitido, que es moral. Cuidado, Dios no cambia. Y precisamente por culpa del precursor del anticristo, Lutero, que puso el libro examen bíblico como norma, que cada quien lee la Biblia, interpreta, y supuestamente el Espíritu Santo interviene. Es mentira, el Espíritu diabólico interviene para destruir todo y llevar a la gente al relativismo. Dios no cambia, que quede claro. Y nosotros católicos tenemos que ser convencidos de lo que somos. ¿Creemos o no creemos? Si creemos, creemos. Si no creemos, no creemos. Pero si nosotros decimos católicos y seguimos el mundo superficial actual, el mundo liberal actual, el mundo, relativista actual, no es justo, no es correcto. El mundo necesita de nosotros. El mundo necesita de la verdad. ¿Qué dijo Cristo? La verdad os hará libre. No la mentira. La mentira es mentira. La mentira no existe. Es una palabra. Yo puedo decir, yo soy papa, ok, me lo dije, ¿y qué cambia? Nada. Yo puedo decir que el coronavirus no existe, ok, no existe, dije, pero ¿qué cambia? El que está atrapado, mi palabra no vale nada. La verdad es la realidad, lo que realmente existe es verdad. Todas esas son palabras vacías, y hoy el mundo vive en lo vacío. En Dios no hay cambio, ni sombra de variación, y esto puede aplicarle a todo. Por ejemplo, en Alemania ahora quieren dar la comunión a los raritos y no sé quién más, o casar uno con otro y darlo a los protestantes que no creen. Y bien, estos ya no son católicos. Esos son herejes, son desviados, son usurpadores de título. Están en las iglesias, catedrales, basílicas, conventos, gozan de este patrimonio cristiano, de este nombre cristiano, y ya no son cristianos. ¿Cómo pueden obispos, sacerdotes, falsificar la fe cristiana a tal punto que dejan al protestante en su error? Es un crimen.
Como si un doctor dijera al diabético, no hay problema, siga comiendo tu chocolate. Claro que hay problema. Dios no cambia, la doctrina de la iglesia no cambia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Dice el Espíritu Santo mediante San Pablo, primera carta Corintios 11:27. Hoy quieren dar la comunión a los que no son dignos. Yo lamento mucho la situación de un hombre y de una mujer separado, divorciado, perdido en el sentido de fracaso. Quizás puede ser inocente incluso, pero el problema es que el hecho de juntarse con otra, ahí está el problema, el obstáculo de la comunión. Querer dar la comunión a esta gente que tiene obstáculos de pecado mortal es un crimen. Quieren hacer cambiar la palabra de Dios, no cambia. En Dios no cambia ni mudanza, no cabe mudanza ni sombra de variación. El credo católico no puede cambiar, no es humano, viene de Dios. Y hoy quieren cambiar todo, sacerdotes, obispos, cardenales, conferencias episcopales, no sé quién más. ¿A dónde van, hijitos? ¿A dónde van ustedes? ¿No creen? Lo lamento, ya no se digan católicos, entonces, al menos sean honestos. Digan, somos los, fundadores de una nueva religión que interpretan a su gusto y capricho el Evangelio, pero ya no es la católica. La fe católica no cambia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. De Dios no se burla, y están burlándose de Dios, esta pobre gente. Estamos en siglo XX, estamos en siglo XXI. Abuelita, usted ya es viejito, ¿cómo se llama? Usted ya, ¿cómo se llama? ¿Qué dicen? Ya es viejo. Estamos en el siglo del Internet, gracias a la civilización cristiana que existe, de hecho, porque si la iglesia no hubiera hecho la civilización, fundado las universidades, colegios y favorecido las ciencias, nunca hubiéramos tenido lo que tenemos. Porque tenemos internet, porque tenemos celular, ya estamos en otro siglo. Sí, hijito, pero son frutos del pasado. Todo eso en el pasado lo hizo posible. Y no es porque tenemos internet que la ley de Dios cambia. 2 y 2 no cambian, señores. Un ingeniero jamás puede hacer un puente, una construcción de 20 pisos, con 2 son 5.2. No. 2 y 2 son 4, y si hace error, hay de él, y del puente, y del edificio. Entonces Dios no cambia, queridos hermanos. Los que dicen que todo cambia, ahora distingo. Hay cosas que no cambian. El ser humano tiene que respirar. Los pulmones exigen oxígeno, eso nunca va a cambiar. Tiene que ver, tiene que oír, tiene que comer, tiene que dormir, eso no cambia. Ahora usted se viste de blanco, negro, azul o lo que quieras, es otro asunto. Hay cosas secundarias que cambian. Antes íbamos a pies, después a caballo o asno, y ahora en bicicleta y carro y hasta avión y no sé qué. Estos son otra cosa. Pero las leyes fundamentales de la moral no cambian. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un día alguien me dijo, estamos en siglo XX, tiene que cambiar. Pues está bien, ¿vamos a cambiar o qué? Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a cambiarlo. ¿Qué vamos a decir? ¿Lo odiarás? ¿Lo matarás? ¿Lo maltratarás o qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo nunca va a cambiar. Lo mismo, no matarás, no cambiar, no fornicarás, no cambiar, no adulterarás, no va a cambiar, no mentirás, no va a cambiar. Eso no puede cambiar. Esto no puede cambiar. Hoy dicen que cada quien su religión. Ok, cada quien su religión. ¿Y qué? Entonces, ¿la religión verdadera no existe o qué? El hecho cristiano no es una cuestión de opinión también. El hecho de la fe cristiana no es una cuestión de opinión. Son hechos históricos. Nuestra fe cristiana católica se apoya en hechos históricos, tiene bases históricas, no es cuestión de opinión. Yo creo. Crees lo que quieras, pero espere. ¿En qué creemos? Bien, creemos primero que Dios existe. Ok. ¿Y es cuestión de opinión solamente? No. No toda persona razonable que usa un poquito su cerebro, bien, al observar la creación, dice, alguien lo hizo. Cuando yo veo un aparato electrónico, alguien lo hizo. Cuando veo una casa ahí en la montaña, alguien la hizo. Cuando veo un carro, alguien lo fabricó.
Y este mundo se hizo solito. Fácil de decir, ¿no? Se hizo solito. Cada fruta tiene su cáscara. Cada vino tiene su cáscara. Cada animal tiene su piel, tiene su... cómo protegerlo. Todo desorganizado. Se hizo solito todo esto. No, señores. No, señores. Eso solito no existe. Según los científicos, el universo tiene energía, bien, no es eterno. Entonces, si no es eterno, si empezó, ¿de dónde vino? ¿Quién lo hizo? ¿Hizo solito? Espere. Si yo digo que un celular se hizo solito, van a tratarme de loco. ¿Cómo se hizo solito? Lo que no existe no puede darse la existencia. Algo que no existe no puede darse la existencia. Hace falta que alguien existente le dé la existencia. Y este alguien existente, los mismos filósofos paganos, utilizando su inteligencia como hombre que eran, hay un primer motor que llama Dios. Eso lo decía Sócrates, Aristóteles, Platón y todos los grandes sabios de la antigüedad. Tenemos otro caso. Durante casi 2000 años, el pueblo hebreo, destinado por el Creador a preparar la venida del Mesías Salvador del mundo, anunciaron siglos y siglos y siglos antes el personaje de Jesucristo, que iba a nacer en Belén, que iba a ser desterrado en Egipto, que iba a ser vendido por 30 monedas, que iba a hacer milagros extraordinarios que nadie hizo. Moisés mismo, 1250 antes de Cristo, dijo: habrá después de mí un profeta mayor que yo, y hay de él que no lo escucha, no le hace caso. Fue profetizado incluso que iba a ser vendido por 30 monedas, fíjese. Que iba a ser crucificado. Han taladrado mis manos y mis pies. Han echado a suerte mi túnica, mi vestido. Salmo 21 capítulo 53. Entonces, todos estos históricos fueron realizados hace unos 2000 años por un personaje que nació en tiempo de la gloria del Imperio Romano, que hizo uno de los periódicos de su época, Jesucristo, y finalmente crucificado, muerto y resucitado. Una vez que analizamos todo esto, entonces este Jesucristo no es un mero hombre, es hombre, Dios hecho hombre. Entonces, al dar mi fe, al aceptar esta base histórica, después, y elevando un poco más, acepto este personaje de Jesucristo como Dios hombre, me bautizo, ahí Dios derrama en mi alma la caridad, la gracia, la fe, esperanza, caridad, y me da el Espíritu Santo. Entonces veo las cosas más claramente de fe divina católica. Nuestra religión no es una cosa inventada por un pobre hombre que hizo su negocio jugoso, lucroso y ya. No, hay pruebas. ¿Cuál de las religiones existentes actualmente fue perseguida como lo fue y lo es la cristiana católica? Ninguna. Esta iglesia que Cristo fundó, una santa católica apostólica, es la iglesia de Cristo. Esto tampoco no cambia. Tú eres Pedro y sobre este pie es mi iglesia. No dijo mi iglesia. Y hoy que aceptan cualquier changarrito fundado por un pobre, pues digo, iglesia fulana sultana. Espera, Señor, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas, hermano? Están guiando las almas a la perdición en nombre de Cristo. Esto también está profetizado por los falsos profetas. Habrá muchos falsos profetas que van a hacer tantos prodigios y falsos milagros al punto que los mismos elegidos serán tentados de seguirlos. Hoy quieren que todo cambie. Y lo que a mí más me da pena es que los hombres sufren por estos cambios que no son justos, que no son correctos. Los hombres sufren, queridos hermanos, los graves problemas que tiene la sociedad. Y todos sufrimos de esto, desde el tráfico pasando por todos los demás. Son problemas religiosos. La familia sufre, los hijos sufren, los esposos sufren, tanto divorcio, todos los demás que saben. Cuando un padre o una madre tiene que ver a la policía para obligar al otro a entregar una semana al hijo, es escandaloso esto. Es un problema religioso. Porque si la gente tuviera fe, si la gente viviera la fe, no habría divorcio, no habría unión libre, no habría hijos regados donde quiera por cualquiera. Eso no hubiera existido. Todos se quejan de la corrupción, sí, pero es un problema religioso también. Si dirigentes fueran cristianos,
tuvieran temor de Dios, amor de Dios, caridad, no hubieran administrado mal los fondos públicos, no se hubieran vendido o no hubieran hecho otras cosas. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que dará cuenta a Dios de su administración. La instabilidad de la sociedad, la inseguridad, todo es problema religioso. Estas pobres muchachitas medio desnudas que van a quemar iglesias en varios países, ¿qué significa esto? Unas ignorantes de primera, víctimas de la situación actual, de hecho, yo lamento su situación. ¿Qué están haciendo? Si fueran catequizadas, formadas, santificadas, nunca harían esas cosas. Entonces, los problemas de la sociedad son problemas religiosos. Solamente con los 10 mandamientos, solamente con los 10 no es necesario hacer un montón de leyes y votar un montón de abogados y de torcidos. Solamente con los 10 mandamientos se pone orden en el mundo y en la sociedad. ¿Qué es la usura? ¿Qué es el crédito? Hombre, la persona paga 2, 3, 4 veces lo que le dieron. ¿Y por qué todo esto? ¿Qué es eso? Es un robo. Entonces los problemas que sufrimos son problemas religiosos. ¿Por qué? Porque quisieron cambiar. ¿Cambiar qué? Lo más importante. De todos los animales existentes, el hombre, animal racional, tiene la libertad, es verdad, tiene la libertad. Pero Dios nunca dio la libertad para el mal. Precisamente porque hay libertad, hay responsabilidad. ¿Habrá juicio? ¿Habrá juicio? Y en la medida que la gente pierde la fe, los problemas crecen. En la medida que la gente no tiene amor y temor de Dios, se hace egoísta, se hace injusta. Y en la medida que los católicos no tienen una teología, ese es un estudio de las palabras de Dios correcto, y bien ya tienen un falso cristianismo. Dios es misericordioso, es verdad. No hay ningún pecado que Dios no perdone si una persona se acerca a Dios y pide perdón. Todo pecado tiene su perdón. Cristo dio su vida por todos los hombres y todo. Pero también Dios es justo. Dios nos dio libertad. Dios no nos obliga a caminar en el camino. Nos dio libertad, nos dio la inteligencia, nos dio el discernimiento y tenemos que libremente ir a Dios. El otro día hablé del castigo de Dios. Un joven dice, pero Dios no castiga. Hijito, entienda bien, Dios no va a tomar un bastón, va a darte la cabeza. No entendemos en esta cruz, pero entiéndame bien. ¿Qué significa el castigo de Dios? Pues significa que Dios se retira. No se retira completamente, porque si Dios se retirara completamente, bien los volcanes vomitarían su fuego a decenas de kilómetros lejos. Si Dios se retira completamente, la tierra brinca unos minutos así trepidatorios y todo se acabó. Si Dios se retira completamente, el mar sería furioso, se vería todo. Dios se retira su luz, su protección inmediata, o sea, algo se retira un poquito y Dios haga como quieras. Y ahí vienen los problemas. Alguien dijo, el mayor castigo de Dios para la humanidad es cuando Dios dijo a los hombres, hijitos, bien, no creen de mí, me retiro, hagan como quieran. ¿Y qué van a hacer? Tonterías y medias, el sufrimiento mundial. Entonces, quisieron que Dios cambiara. No, Dios no cambia. La fe católica no cambia. Y hace unos 150 años, 200 años, unos pobres sacerdotes, disque filósofos y teólogos a su modo falsos, quisieron cambiar en la iglesia. Cambiaron casi todo. Cambiaron casi todo. ¿Y qué frutos hay? ¿Qué frutos hay? Desde que han cambiado todo está hacia abajo y no solamente no miden, y ahí es un castigo de Dios, no miden el peligro, no ven el porqué de esa decadencia monstruosa en todos los ámbitos, la sociedad sufre, sino que se oponen de una manera ciega a todo otro diagnóstico. Se opone a todo otro diagnóstico. Para ellos lo que hicieron está bien y eso tiene que seguir así. Pero vas al fondo, hombre. Va a la ruina. No quieren. Y hay del que abre un poco los ojos. Si abre los ojos, ahí les dan las bastonadas. Hoy celebramos la fiesta de San Atanasio. 2 de mayo. San Atanasio el Grande. San Atanasio que fue el campeón de la fe católica en el siglo IV. Cuando el filósofo orgulloso, Ario, sacerdote, hinchado de orgullo, inventó su teoría que Cristo no es Dios, porque no cabía en su pequeña mente que Dios puede hacerse hombre, bien puso un desorden en la iglesia total.
los obispos católicos intervinieron. El emperador Constantino, que acaba de convertirse, favoreció la reunión de los obispos en el concilio de Nicea en 325. La herejía fue condenada radicalmente. De 318 obispos presentes, solo 2 apoyaron al hereje, los cuales con hereje fueron condenados, excomulgados, desterrados. Y bien, a pesar de todo esto, bien, el hereje simuló una sumisión. Constantino quería la unión. Y finalmente los partidarios del hereje Ario, a la muerte de Constantino, tomaron todo el control de la Iglesia Católica y pusieron obispos de su partido al frente de las diócesis y persiguieron a los católicos. Y la mayoría de los obispos en esta época eran ya arianos, ya no creían en la divinidad de Jesucristo. Y ahí introdujeron la comunión en la mano. Debido a que no creían en la divinidad de Cristo, daban la comunión en la mano. Bien, los católicos fueron perseguidos. Y el campeón de todos fue San Atanasio, arzobispo de Alejandría, que era la segunda sede de la cristiandad en esta época, Egipto actual. 5 veces fue condenado ese santo. Durante 17 años desterrado. Y finalmente el Papa Liberio, que lo había defendido con justicia, y bien, el Papa también fue desterrado de Roma a Grecia. Después de 2 años de destierro, el Papa se desanimó, firmó una condenación injusta de excomunión, disque excomunión, esto que eran los herejes. Entonces él firmó para poder regresar a Roma. ¿Y qué le reprocha? Lo llamé a Roma, no vino, excomulgado. Sí, pero no vino porque habían puesto a precio su cabeza. Y hoy Atanasio es santo, doctor, padre de la Iglesia, el Liberio perdió la corona. Y todos los grandes obispos, arzobispos de su época, grandes disque teólogos, arianos, semi-arianos, 3/4 arianos, bien por fuera. Y son los obispos católicos, los sacerdotes católicos perseguidos, bien, hoy son santos, ellos serán la fe católica. Dios no cambia, queridos hermanos. ¿Quieren que cambie? Bien, toda falsificación de la fe cristiana es una traición, es obra del diablo, no viene del Espíritu Santo. Miren Lutero, por ejemplo. Lutero, que hizo cambiar todo a su modo, supuestamente realizaba el evangelio puro. Y hoy hay 100.000 iglesias, sectas fundadas por él. El caos actual del relativismo en la sociedad es de origen protestante. Pero el protestantismo también es fruto de la decadencia católica del siglo XV-XVI. No olvidemos eso también. Entonces Dios no cambia, que quede claro esto. Los que quieren que las cosas cambian, ¿no? Hay cosas secundarias que cambian, claro. Uno viajaba con asno o caballo, ahora voy por avión o carro, ok. Pero los demás, cuidado, hijitos. Cuidado, 2 y 2 son 4. Esto nunca va a cambiar. El hombre respira desde que existe, ¿no? El hombre come desde que existe la humanidad, de que deje de comer. El hombre busca una pareja para reproducirse, de que dejen de hacer esas cosas. Es muy antiguo esto, muy viejo. Ay, pues mire, ¿a dónde van? ¿A dónde van, hermanos? Pusieron esta cambia, que todo cambia. Pues espere. No es verdad que todo cambie. Entonces en Dios no hay mudanza, ni hay sombra de variación. Último consejo de Santiago Apóstol, dice que todo hombre sea pronto para escuchar, pero comedido en el hablar y refrenado en la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay que tener cuidado cuando están enojados, callarse, no decir nada. Cuando está enojado y habla, es como disparar un balazo. Después pide perdón, disculpe, pero es doloroso sacar el balazo, ¿no? Que disparó. Entonces la palabra es un balazo, no disparar palabras cuando están enojados. Cuando uno está enojado, mejor callarse. Los mismos paganos decían, cuando está enojado, cuente todas las letras del alfabeto lentamente, en silencio, no diga nada. Porque cuando uno está enojado ya no ve claramente las cosas. Por lo tanto, cállense, no digan nada, dejen pasar el enojo, después hablan. Y si el otro dice, ¿por qué no contestas? Pues dije, mejor no dije nada. La ira del hombre no cumple la justicia de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces pidamos al Señor misericordia
Y pongamos esto en nuestra mente. Hay cosas que cambian, sí, secundarias, y hay cosas esenciales, no cambian. La ley de Dios no cambia, los mandamientos de Dios no cambian. En Dios no hay cambio, ni mudanza, ni sombra de variación. Capítulo 1 de Santiago, versículos 17 y siguientes. Pongamos esto en la mente. Ahora, la mejor manera de tener convicción, y bien conozcamos nuestra fe, leer la vida de los santos, leer que es el Evangelio aplicado en lo concreto de la vida humana, leer el Catecismo, que es la crema de la Biblia, leer el Santo Evangelio, y no leer cosas relativistas. Si uno no está bien súper formado, esto contamina. Alimentarnos de la sana doctrina. ¿Por qué tanta gente hoy es relativista? Piensa que todo cambia porque se ha alimentado de ideas que son falsas y que se hacen pasar por verdaderas. Entonces, en conclusión, todo esto, Dios es el ser autoexistente, Dios es la bondad misma, Dios es perfecto y en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Mantenemos fieles al credo y esperemos tener el fruto del credo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.